Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de estar otra vez con ustedes en un capítulo más. Les vamos a contar una historia y todo el mundo cree que las historias son aburridas. Después de que les contemos esta historia, ustedes nos van a decir si es aburrida o no. Nos acompaña Javier, ya nos había acompañado en otras ocasiones. Es un placer tenerlo aquí, es un experto y le encanta la cultura de Papúa Nueva Guinea y de los mares del sur. Entonces les queremos contar una historia acerca de Michael Rockefeller. Michael Rockefeller era el nieto de John Rockefeller, el primer billonario en Estados Unidos. Hijo de Nelson Rockefeller, que era el chairman of the board del Metropolitan Museum de Nueva York, filántropo. El abuelo regaló los Rodanes, Gauguines, Picassos al Met. Nelson, el papá de él, regaló todas las máscaras teotihuacanas, olmecas, las piezas precolombinas, porque le gustaba mucho eso. Y él, pues, perteneciente a la familia Rockefeller, tenían en su DNA el gen del coleccionismo. Sí, ¿De sí. cuánto estamos hablando? De 1971. Estamos hablando más o menos de que en el momento en el que Michael se empieza a interesar ya más profundamente en las antigüedades es a finales de los 50, porque él obviamente recibe una educación privilegiada, de altísima calidad. Él se gradúa de Harvard, y él, sobre todo, en lo que estaba más interesado y que fue en lo que terminó trabajando para cuando fue a Nueva Guinea, es como técnico de sonido. Él se inscribe a esta expedición, que era una expedición conjunta entre la Universidad de Harvard y el Peabody, para hacer una investigación muy profunda en lo que era en ese entonces una colonia de Nueva Guinea, de Holanda, que era Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, precisamente en el Valle de los Curelús. Allí es donde la expedición iba a introducirse y tratar de no inmiscuirse en lo más mínimo, no interferir. Simplemente querían observar qué sucedía, cómo eran sus guerras, cómo era su día a día, los rituales, pero desde fuera. Michael acababa de graduarse de la Universidad de Harvard. Era Harvard. Un muchacho muy brillante, el orgullo de su abuelo, heredero de la fortuna petrolera de John Rockefeller. Cuando se graduó le dice el papá: vente a trabajar en el petróleo, en el aceite, el negocio de la familia. Y le dijo: yo quiero dar un viaje por el mundo. A un muchacho tan brillante, con un currículum como el de él, sin problema económico, le dice el papá: muy bien, vete un año sabático, vete por todo el mundo, haz lo que te dé tu gana, y dentro de un año aquí vienes y vas a trabajar hasta el día que te mueras en el emporio de nosotros. Los Rockefeller, una gran familia judía, la más prestigiada y rica de Nueva York en ese tiempo. Se va a Machu Picchu, ahí conoce a los del National Geographic y los invita, y todos se van a Papúa Nueva Guinea, un territorio de caníbales, un territorio misterioso. La gente vivía literalmente en la edad de piedra. Andaban desnudos, no tenían contacto con el exterior, sí, y nadie los podía contactar porque todos los que iban se los comían. Entonces era territorio incógnito. Sí, estamos hablando de que el valle, precisamente donde estaban los Curelús, era de las pocas tribus que jamás había tenido contacto con los extranjeros, con los blancos. Sin embargo, a la isla sí habían llegado antes. Llegaron los portugueses, hay tesis de que llegaron los españoles alguna de esas expediciones de Magallanes, de Magallanes sí. Y esas, pero no saben si llegaron ahí. Entonces las tribus que rodeaban o que eran limítrofes con el mar sí habían tenido una suerte de contacto, pero en el mero centro, estamos hablando de que Papúa es inmenso, es una isla gigantesca. En el mero centro, en estos valles, que aproximadamente están como entre 3,000 metros sobre el nivel del mar y 3,600 los más altos, no habían tenido ningún contacto. Entonces, lo más impresionante de esto, y por lo que Michael fue y consiguió el apoyo de su padre, es porque era de lo poquísimo que quedaba que nunca había tenido contacto con nada. Era pristino, era algo de las últimas joyas, y él lo que decía es: tenemos que movernos ya. Cuando Michael llega,
con su espíritu de coleccionista, la herencia en los genes de coleccionista a nivel mundial, cuando vio la civilización de estas culturas aborígenes de Nueva Guinea, se quedó enamorado. Le dice a su papá, tenemos que conseguir estas piezas para hacer un museo. Y ya existía en Nueva York un museo de arte primitivo, estaba en la calle 112 en Nueva York, pero un museo pequeño de piezas africanas, piezas precolombinas, piezas de los esquimales. Pero él dice, vamos a comprar todas estas piezas para formar en Nueva York el museo más importante de arte de Nueva Guinea. Nadie, en ningún lado tenían piezas de Nueva Guinea, no se consideraba ni siquiera arte. Él dijo, haz de cuenta, papá, que estás viendo piezas de Matisse, estás viendo piezas de Gauguin, estás viendo piezas importantísimas del corpus del arte universal. Y lo insta, y el papá le dice, pues mira, el dinero para nosotros no es problema, ¿qué necesitas? Pues las gentes de ahí no querían dinero, porque los aborígenes, ¿para qué quieren? Pero se dio cuenta que sí les gustaban los cochinitos y las vacas, entonces trajo de Australia ganado y empezó a cambiarles sus piezas, las piezas de sus dioses, por este tipo de cosas, porque realmente no les interesaba el dinero. Estamos hablando de las culturas de Nueva Guinea que ya tenían contacto con los seres humanos. Vivían en pueblos remotos, no llegaban todavía los colonizadores ni los predicadores, pero sí ya más o menos eran amigos. No estamos hablando de los caníbales que estaban más arriba. Entonces, él cuando vio eso empezó a escoger las mejores piezas y hizo una de las colecciones más grandes, más vastas, más importantes, porque él personalmente escogió. Sí, realmente es muy interesante lo que logra Michael en ese momento, porque él consolida un movimiento que ya se venía gestando. De hecho, en otro episodio hablamos de René de Arnoncourt, y él es de los principales que, junto con Miguel Covarrubias, comienzan el interés en el arte de las islas del Pacífico, porque ya había ido Gauguin, pero realmente son muchísimas islas. Miguel Covarrubias estuvo en Bali mucho tiempo, escribió un libro importantísimo, y junto con René conforman una colección incipiente que comenzaba, y se publica un libro sobre las islas del Pacífico. Entonces ya venía como esta corriente de ideas. El libro de Covarrubias. El libro es conjunto con Covarrubias, pero es del MoMA. René funge como el que escribe el prefacio. Los dibujos son de Covarrubias y muchas piezas son de las que Covarrubias consiguió cuando él fue al Bali y las que René había estado adquiriendo a través de los años para conformar la colección del MoMA. Covarrubias era uno de los hombres más brillantes de México de su tiempo, así como Octavio Paz. De hecho, muchas de las piezas más importantes del Museo de Antropología en la Ciudad de México es colección Covarrubias, las piezas olmecas. Casi les puedo decir que lo más bonito, él lo tenía. Él se lo vendió a un particular y ese particular se lo dio a la nación. La cosa es que el Museo de Antropología de nosotros tiene su origen en la antigua escuela de San Marcos, donde estaba, no, de San Carlos, donde estaba la Universidad de Arte, era la Academia de San Carlos, y ahí estaban todas las piezas aztecas, ahí estaba la Coatlicue. La Coatlicue, cuando llegó el barón Alexander von Humboldt, pidió que la desenterraran, porque cuando la desenterraron, los indios empezaron a ponerle ofrendas de flores y veladoras, y todas las noches aparecía la diosa de la tierra, la Coatlicue mexicana, llena de ofrendas. Entonces los españoles les dio miedo y la volvieron a enterrar. Él dijo, ¿cómo? Pues es una de las grandes obras de arte. Pidió que la desenterraran y la pusieron ahí en la Academia de San Carlos. Entonces, realmente ya existía una efervescencia, pero Covarrubias fue el que le dio la importancia y formó el Museo de Antropología. Sí, regresando a lo de las Islas del Pacífico, la influencia de René y de Miguel estaba muy presente porque Miguel tuvo mucha injerencia y de hecho donde más publicó fue en Estados Unidos. Y es una figura un poco mal recordada en México porque la gran mayoría de sus publicaciones fueron allá. Él, de hecho, era caricaturista para el New Yorker. Muchas de las portadas del New Yorker de los 30 son de él. Y era una figura muy, muy respetada. Publicó libros exclusivamente de caricaturas,
pero a la vez era arqueólogo y un interesado profundamente en la antropología y sobre todo de las islas del Pacífico. Sí. Vivió en Bali. Vivió en Bali. Casi 2 años. Sí, con su sí. esposa. Sí. Y con Rosa. Sí. Rosa Covarrubias. Otro personaje también, que luego vamos a hablar de ella. Merece su lugar. Pero la cosa es que él se queda con las piezas más importantes de la cultura abelam. Sin embargo, compró suficientes piezas como para formar el museo y ya estaba listo para terminar. Pidió que todas las piezas las subieran en un barco holandés y que se las llevaran a Nueva York. Y ya para irse, se topó con una curiosidad que tenía un misionero holandés, un cráneo trofeo. Estas piezas son todo un tema en lo particular. Los muchachos de Papúa Nueva Guinea, los habitantes, los niños, no podían casarse, no podían ir a la casa de los hombres, no podían votar, no podían hacer nada hasta que no fueran a la guerra, le cortaran la cabeza a un enemigo y se trajeran la cabeza, y eso es el cráneo trofeo. Entonces, los niños se preparaban desde chiquitos para ir a la guerra, porque si no demostraban que podían cazar a un enemigo, no eran dignos de poder mantener a una esposa y a tener familia. Entonces, era parte de un ritual de iniciación. Entonces, los niños iban a la guerra, obviamente la mayoría no regresaba, pero los que regresaban hacían de su cabeza un cráneo trofeo y era su pasaporte. Entonces, los aborígenes de Nueva Guinea, ese pasaporte lo tenían siempre con ellos. De hecho, esta calavera tiene este cráneo humano tiene un agujerito, se lo amarraban con un cordón a la cintura, porque si no, no podían pertenecer a ninguna de las fases adultas de la sociedad. Cuando tú vas a la guerra y te traes a un enemigo, le quitas la mandíbula inferior, se la regalas a tu esposa y ella hace un collar con las mandíbulas de los vencidos. Entonces, este es un ndaokus. Esa pieza que está enfrente tiene mandíbula, no es un ndaokus, es un ndambirkus, es un ancestro muy importante en la comunidad que cuando muere lo ponen en la casa de los hombres, la casa donde votaban todos los hombres de la tribu, y ahí lo guardaban junto con todos los trofeos de guerra y con todas las máscaras y con todas esas piezas. Él ve estas piezas y dice, yo necesito, yo quiero unas piezas de estas para mi museo. Toda la gente en Papúa le dijo, tú no te puedes meter al territorio porque es territorio caníbal, te van a matar. Y él vio la manera, junto con un holandés, de poder hacer la travesía. ¿En qué año fue? 1900. Sí, la expedición de 1961. Así es. Es cuando está la expedición Harvard Peabody, él está trabajando como técnico de sonido y esa expedición es la que desbloquea muchísimos de los significados para que podamos entender estos cráneos y el arte de Papúa Nueva Guinea en general. Para nosotros, sin esa expedición sería casi imposible desentramar el significado de esto, porque nosotros a la hora de pensar en la guerra, nuestra cosmovisión es completamente distinta a cómo se llevaba a cabo ese ritual. Era un ritual sagrado que poco tenía que ver con una conquista territorial. Era más bien una prueba de valentía en el que los más bravos, los más hombres, eran los que se destacaban entre los demás y si se ponían como aquellos que se podían reproducir. Un ritual de iniciación que seleccionaba a los más aptos de cada comunidad. Y una comunidad iba a guerra con otra y mataba a unos, y luego la otra comunidad regresaba y le declaraba la guerra a estos, y total, estaban en continuo, cada año hacían guerras, así como las guerras floridas, vamos a decir así. Es un concepto que pudiera ser paralelo, porque más que con la conquista o con asesinar al otro, quitarle, tiene que ver con probar, con que tú eres apto. Y Michael entiende este fenómeno y dice, yo necesito cráneos trofeos, y lo que hace es, no pide permiso, se brinca a la autoridad y se va con un holandés que le
le ayuda a irse de noche y desgraciadamente viene un viento cruzado, se voltea el pequeño velero y estaban como a 3 kilómetros de la costa. Sí. Él era un excelente nadador, porque cruzaba de isla a isla, tenía la capacidad, y después de estar varias horas ahí zozobrando en el mar, le dice a su compañero, yo voy a tierra firme. Y el otro le dijo, yo no aguanto 3 kilómetros nadando, además hay tiburones, y estaban muy asustados. Y Michael dice, yo sí le entro. Entonces se va él solito y se mete a tierra pues, inhóspita, tierra de caníbales, y nunca regresa. El nieto de John Rockefeller, el heredero del billonario más importante de Estados Unidos, se lo comen los caníbales. Imagínense el shock. Sí. Cuando el papá se entera, viene a Papúa Nueva Guinea, da $1 millón de recompensa al que sepa el paradero de su hijo. $1 millón de de esa época es como 20 millones de ahorita. Sí. Mueven toda la isla, viene la policía, se meten a las tribus a indagar y nunca encuentran el paradero de Michael Rockefeller. Entonces, realmente, y en ese es más impresionante porque no solamente Nelson era un millonario, sino que en ese momento era gobernador de Nueva York. Era el city mayor de Nueva York. Entonces, o sea, no cualquier gringo. Las dimensiones internacionales que tomó tanto como para Holanda como para Estados Unidos fueron a nivel de escándalo. Un mes después termina la búsqueda de Michael. Ya se dan cuenta de que no lo van a encontrar. El muchacho está desaparecido. Nadie dice nada de las tribus de los caníbales. Viene la policía, les dan una tunda pues así muy, muy especial, sí. Proverbial. Por más que los obligan a decir la verdad, nadie dice nada y se regresa a Nueva York. Y un mes después o dos, tocan a la casa de Michael Rockefeller. Una persona dice, aquí vive Michael. Y la familia de John Rockefeller le dijo, pues aquí vivía, es mi hijo, pero él ya no vive, ya no está con nosotros. ¿Qué se le ofrece? Y dijo, pues es que traigo un barco con muchas piezas para él. ¿Cómo que un barco? Sí, él subió al barco, me pagó para que trajera esto a Nueva York. Cuando Nelson Rockefeller va al pier de ahí de Nueva York y ve el barco y ve las piezas que trajo, vio la importancia, vio la magnitud de las compras de su hijo y las piezas las donó al Metropolitan Museum de Nueva York. El Metropolitan las acepta y le dice, pues sí, nomás que no tenemos dónde ponerlas. Entonces él construye el Left Wing. Como el Right Wing es donde están todas las piezas egipcias ahí en Nueva York, el Left Wing están las piezas de Papúa Nueva Guinea, las piezas precolombinas. Entonces él lo construye y 6 años después lo inauguran. Y las piezas que compró Michael Rockefeller ahora son el Michael Rockefeller Memorial Collection, que está en el Metropolitan Museum de Nueva York. Desgraciadamente nadie supo más y le costó muy caro a Michael obtener estas pequeñas cabezas trofeo. Las piezas pequeñas durante la construcción del Left Wing estuvieron en el museo que tenía Rockefeller de arte primitivo. Y ahí estuvieron las piezas pequeñas hasta que se hizo el ala grande y se ponen las piezas grandes. De las piezas pequeñas se olvidaron y se las quedó el Metropolitan. Al final acabó vendiendo las 3 o 4 piezas que sobraron de la exposición. Se las llevó a Sotheby's y en una venta en Sotheby's se vendieron estas piezas. Y esta pieza del centro es una de estas piezas. Esto se llama Provenance. Esta pieza perteneció a un hombre caníbal, aborigen de Nueva Guinea. Perteneció brevemente a Michael Rockefeller. Como no tenía hijos ni descendientes, pasó la herencia a su padre, Nelson Rockefeller. Llegó al Metropolitan, estuvo expuesto 6 años en el Museo de Arte Primitivo, en la avenida 112 de Nueva York, y acabó en Sotheby's en una venta. Aquí la tienen frente a ustedes. Es Iribaque, el dios del fuego, el dios del trueno, es el dios creador. Es la visión masculina de Dios y la tierra es la visión femenina. Van a decir, oye, es que parece otra cosa. No parece, es lo que están pensando. Es la parte masculina
que penetra a la parte femenina, que fecunda a la parte femenina, la madre tierra, y genera la naturaleza, genera el cultivo, genera la lluvia, es el dios del trueno. Es una pieza monumental, es una pieza increíble. El decorado es único, es una pieza muy fina, por eso lo escogió Michael Rockefeller. A los lados tenemos dos piezas más primitivas, una mujer, un varón, es una velam también con un pico, y es parte de la estética de Papúa Nueva Guinea. Y además del tema ritual guerrero que tiene Papúa, el otro gran tema de Papúa es la dualidad entre el falo y el aparato femenino. De hecho, los curelús utilizan una especie de carrizo permanentemente en forma de falo erecto. Y es parte de este mismo universo, esta misma cosmovisión, rito de fecundidad, del rito de los más aptos, de los mejores guerreros, pero también tiene que ver con el rito estético espectacular que es la vestimenta y el rito de la guerra. Los hombres de Papúa Nueva Guinea se arreglan con tocados de plumas, con colores, todo el cuerpo, y la guerra, más que una guerra a muerte, es un fenómeno estético al mismo tiempo. Vétanse en internet, en Google, y pongan rituales o máscaras de Nueva Guinea, festivales de Nueva Guinea. Y claro, ya lo que vemos ahorita que van los turistas, pues ya es Disneylandia, ¿verdad? Es un show, es una parodia de lo que antes era. Pero la manera de pintarse, esa sí se preserva. Búsquenlo, porque es un espectáculo. Es espectacular. La manera como se pintan de amarillo, de rojo, de negro, con puras tierras y cosas naturales. Cómo se ponen plumas de ave de paraíso, de toda clase de aves. Es uno de los grandes espectáculos ver cómo se atavían para la guerra, ¿no? Algo así era la guerra florida. Si ven en el Imperio Azteca cómo se vestían las pinturas en el Códice Durán del rey Netzahualcóyotl o Netzahualpilli, con sus capas y sus besotes de oro y sus vestiduras y sus penachos de plumas, es increíble. Es parte de la sociedad que cómo desempeñan el papel de hombre-mujer en estas tribus. Yo creo que es una historia fascinante. Últimamente, hace 13 años, 14 años, salió un libro en el cual un antropólogo se hace amigo, muy amigo de un aborigen, y dice, nunca se supo, la verdad es que no lo comimos. Le cortamos la cabeza y nos lo comimos como marca la tradición, porque estaba grandote, estaba güero. Estos son cráneos chiquitos, son pigmeos. Y dijo, pero fue tan brutal la represión de la policía de Nueva Guinea, cómo vinieron y cómo nos maltrataron, que prometimos que jamás nadie íbamos a hablar de este tema. Y se desapareció y se extinguió. Pero dice, yo era un niño y yo estaba presente, yo me acuerdo de ese ritual, porque fue un acontecimiento. Y después cuando te vienen a decir que o dices o te van a regañar, fue tan denigrante que prefirieron no tocar el tema y se lo callaron. Pero alguien dice, es que se lo comió un cocodrilo y a lo mejor se lo comió un tiburón. No, se lo comieron. Entonces, si vas a Nueva York y se te hace caro una cena de $500, $1,000, pues échense la cena de los caníbales que se echaron una cena de $1 billón del heredero más rico de Estados Unidos. Espero que les haya gustado esta historia. Les dije que hay historias aburridas. Esta no es una historia aburrida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Que pasen bonitos días.